Bienvenidos a un nuevo episodio de Protegiendo Vidas Podcast. Recuerden que este espacio está creado para tener conversaciones y casos reales que te permitan ver una expectativa y te permitan ayuda, porque toda acción cuenta cuando se trata de proteger lo más valioso que es la vida. Aquí sus compañeras Elizabeth Herrera y Patricia Termini, acompañándoles una vez más. Y qué encantador llegar a un tercer episodio de Protegiendo Vidas, de tener tantas conversaciones reales hasta este momento con personas que nos han contado de sus vidas, de sus profesiones, de sus dolores, de sus experiencias, que se han abierto el corazón en este podcast y nos encanta que gracias a Grupo Memorial podamos estar hoy aquí. Y bueno, recordarles también que pueden sintonizarnos, pueden ver nuestro podcast a través de @memorial_rd o a través de @Fundación Memorial. También nos pueden escuchar a través de Spotify y YouTube. Y el tema que vamos a tratar hoy, Elizabeth. Bueno, el tema del día de hoy es para aquellas personas que tienen a un hombre que aman, que valoran, o para ti, hombre, que estás viendo este podcast. Porque el día de hoy, Patricia, vamos a hablar del peso invisible que es la depresión en los hombres. Ese silencio, ese ruido interno al mismo tiempo que no se permite expresar, a veces por estereotipos, a veces por señalamientos culturales, y hoy vamos a hablar aquí sin tapujos, sin filtros, con nuestro invitado de este tema tan importante. Así que ya sabes, si tienes ese hombre que amas o tú eres ese hombre que amas, quédate viendo este capítulo que se ama a sí mismo, que te va a encantar. o que simplemente está pasando por esta situación y no entiende, no puede poner en palabras lo que está sintiendo, no sabe cómo exteriorizarlo, no sabe cómo comunicarlo. Es que ni siquiera, a lo mejor posiblemente ni siquiera eres consciente de que lo vives. Y para eso hoy tenemos en este podcast a Daniel Carreras. Bienvenido, Daniel, psicólogo clínico con conocimientos en crisis y trauma y con experiencia en violencia y adicciones. Encantado de tenerte hoy aquí, Daniel. Muchas gracias por la invitación, es todo un honor estar aquí y estamos totalmente a sus órdenes y vamos a transmitir tanto de lo que se ha vivido en consulta, que también en una parte que a mí me gusta mezclar un poquito con mi experiencia personal, más allá de la consulta. Comenzamos hablando, tú sabes, de misma la depresión, que se está considerando por la OMS la pandemia del siglo XXI, la real. Estamos hablando que actualmente en el mundo hay cerca de 280 millones de personas pasando por un proceso depresivo, muchos de ellos medicados, muchos no. Y esos son vamos a decir, los casos que se saben, los casos que están documentados, pero hay muchos que no se documentan, porque no van a consulta o porque hay profesionales que no pasan esos datos, vamos a decirlo así. Daniel, tú nos dices que es la pandemia real del siglo XXI. ¿Tú dirías que la mayoría de tus pacientes, o tienes un gran porcentaje de tus pacientes que actualmente están sufriendo depresión? Sí, realmente sí. Actualmente se ve mucho aquí en consulta lo que es depresión y ansiedad. Y a veces lo que se llama trastorno mixto, que es depresión con ansiedad. Pero en el caso de la depresión, es que se pierde mucho. Se pierde esa energía, se pierde esa fuerza, se pierde esa capacidad de trabajo. Y tanto pierden las empresas, porque hay que decir la realidad, es algo económico, se pierde porque hay que darle licencia médica. Una persona que está viviendo un proceso depresivo lleva licencia y ¿Tú nos puedes, deja de producir. tú nos puedes decir qué diferencia o cómo podrías describir la depresión actualmente? Actualmente no, la depresión es una enfermedad. Y el que la ha vivido, te puedo decir que simplemente es como un hueco.
es un hoyo, es un vacío que se traga todo. No se siente energía, no se siente vida, se pierde el interés en todo. Es un ruido ensordecedor que no deja que nada vibre a tu alrededor. ¿Cómo es la consulta con el hombre? Tomando en cuenta el tema que vamos a tocar y agradecidas por esta valentía, porque como usted dijo hace un momento, está viendo la perspectiva, nos está abriendo su vida, su corazón, para ver la perspectiva desde 2 puntos, como un profesional y también incluso como una experiencia vivida. De verdad que agradecida de que usted haya aceptado esta invitación y permita pues a todas las personas que nos ven estar en este espejo. ¿Qué tan difícil es esa consulta con un hombre depresivo? ¿Cuál es la herramienta, cuál es la forma de iniciar ese proceso cuando usted tiene ese paciente allí? Bueno, realmente es difícil. En el hombre es más difícil porque lo primero es que el hombre, en general, nos enseñan desde pequeños a tragarnos las emociones. Y aprender esa inteligencia emocional, a cómo, qué son cada emoción, qué son cada sentimiento, se hace muy difícil. Entonces, cuando entran ya a consulta, es porque ya están en un proceso que es demasiado evidente. Vamos a decir, una mujer normalmente va a su médico, va a su odontólogo, es muy difícil que le salga una carie, una cosa. Ya cuando un hombre va a un odontólogo es porque ya tiene una carie, que ya el dolor y la inflamación no lo deja. Entonces, cuando ese dolor, esa inflamación es emocional, ya está casi incapacitado. Entonces ya se ven en síntomas, aquí en República Dominicana se ve mucho en la violencia, esa violencia intrafamiliar, ese hombre viviendo esa depresión que no sabe cómo tragarla, entonces llega a la casa pateando la puerta. O sea que la ira, podemos decir que en la depresión es un detonante. Es un indicador más que un detonante. En mi experiencia es ese reflejo de la impotencia como hombre, que no puedo hacer algo porque la energía no me da y siento esa rabia. Tengo que sacarla, tengo que canalizarla. Entonces las leyes no lo ayudan. ¿Y por qué crees que le es tan difícil al hombre reconocer que tiene esta enfermedad? Porque a nosotros los hombres nos enseñan a que nosotros debemos ser el fuerte, debemos ser el sustento. La cultura no colabora, no La ayuda. cultura no colabora. Entonces, el yo admitir mi impotencia, el yo admitir mi debilidad, eso me quita a mí la hombría. Incluso entre un grupo de amigos, eso lo que puede llevar es que te relajen. Porque tú vas donde un amigo y tú no vas a decirle, mira, yo me siento triste, ¿qué es lo que te va a decir? Ven, bébete un trago. Ven, vámonos a bailar. Vamos a dominó. Vámonos a jugar dominó. Exacto. Entonces, sin embargo, las mujeres, ustedes hablan de las emociones. Mira, fulana, me siento triste, estoy pasando esta situación. Y se dan un feedback y tú ves el grupo de apoyo entre las mujeres. Los hombres no. Los hombres 2 toquecitos en la espalda y ya. Es decir, yo decirle a un amigo, te quiero. Eso ya yo lo hago con madurez. Se ve como que ve acá. ¿Tú dirías que esa es una conducta netamente dominicana o latinoamericana? ¿O hay diferentes, por ejemplo, el hombre europeo es así, el hombre americano o estadounidense, el hombre latino es más fuerte con este tipo de reprimir esta enfermedad, reprimir sus emociones? ¿Tiene que ver con eso o es algo en general del hombre? Ahí se podría decir incluso que culturalmente entonces hemos fallado en enseñarle al hombre cómo expresar esos sentimientos. Bueno, yo lo que estoy hablando es la depresión en el hombre, pero hay más prevalencia de depresión en mujeres que en hombres. Sí. Hay más casos de mujeres con depresión que el hombre. Pero porque la mujer acude, pero y todos esos hombres que simplemente, y ahí va mi pregunta, porque tú hablabas de que el hombre expresa ira, violencia, pero esos hombres que se callan, que ni siquiera emiten nada, que simplemente son, y es muy feo lo que voy a decir, como un adorno de la casa, ni siquiera están presentes en ninguna situación, simplemente se encierran en ellos mismos. Y son casos difíciles, te van a consulta porque te lo llevan la familia, te lo llevan los hijos.
que ya, por ejemplo, las nuevas generaciones tienen más conciencia. Que de entrada ya no están de acuerdo en ir. Que exactamente te van a 1 o 2 consultas y se te sientan y no hablan. Sin embargo, ya tú sabes, con la experiencia clínica ya uno le ve la mirada, esa mirada característica, ese párpado caído, esos ojos que se le ve ese dolor en el fondo, pero no hablan de esa emoción. Y en el hombre sí, en el hombre es posible la recuperación, pero lo primero que tiene que admitir es que tiene un problema y que necesita ayuda. Yo quiero ir haciendo pausas, si Patricia me permite, y como ir dando esas pautas. Con esto poquito que hemos hablado hasta ahí, ¿cuál sería su recomendación como profesional a esos hombres que nos están mirando en el día de hoy? ¿Cómo tomar la decisión de ir? Porque ¿cuál sería ese primer impulso de usted como profesional? ¿Qué usted le diría a esa persona para que hoy que está viendo este CAP pueda tomar esta decisión y acercarse? Y no solo como profesional, como una persona que ya vivió esto. Y si podría un poquito, después de decirnos cuáles son esos indicadores. Ese primer paso. ¿Cómo usted lo identificó en usted? Bueno, yo lo identifiqué cuando perdí todo. ¿Tocó fondo? Sí. Entré en una espiral que caí, que perdí todo. Perdí matrimonio, perdí trabajo, me perdí a mí mismo. Y me vi en una edad que ya se suponía que yo tenía que estar en otro nivel, con mis amigos avanzando en la vida, y yo en una habitación otra vez en la casa de mis padres. Y cuando ya yo me vi así, yo dije, algo tengo que hacer. Y sí, ya en ese momento desesperado, pedí ayuda. Y de alguna manera vino, tú sabes, vino un terapeuta, vino un psiquiatra, me mediqué, etcétera, etcétera. Y eso construyó a que yo me reconstruyera e hiciera esta profesión. Pues mi primera profesión no fue psicología, fue administración de empresas. Y de ahí, una de las partes de mi proceso de sanación fue ayudar a otras personas. Y entre una y otra entré en la universidad, hice mi carrera, maestría, etcétera, y fueron apareciendo los cursos. Fue como una carrera que yo no busqué, sino que me buscó a mí, vamos a decirlo así. Pero eso es en lo personal. Pero en lo profesional, ¿qué yo le puedo decir al hombre? No dejes que tú pierdas todo. O sea, date cuenta de tus propios indicadores. Tú no tienes energía, tú no tienes fuerza, tú te sientes sin salida, ya todo está perdiendo sentido, ya nada te da el mismo placer, ni siquiera el comer, el juntarte con amigos, te tienes que como forzar 2 veces para hacer cualquier cosa. Entonces, no es necesario que tú llegues a un punto en que ya, ¿qué te digo?, pierda todo. Y tú tienes también tus indicadores. Tú comienzas a tener esos pequeños susurros adentro de ti que comienzan a decirte tu vida no vale, tú no sirves, porque yo no me quito del medio. Y ya eso es peligroso, porque ya ahí vienen esas ideaciones que se van alimentando y van entrando en esa espiral. Y ahí es el momento en que si no has perdido todo, pide ayuda. Eso no te va a quitar ser más hombre o menos hombre, porque lo físico sí se ve. Nosotros vamos a médico porque nos subió la presión y nos dio una taquicardia. Entonces hay que ir a un cardiólogo y eso está muy bien. Ya se ha ido tomando conciencia del autocuidado del hombre, que es uno de los temas que yo trabajo mucho con mis pacientes. El tú ir a tu médico, ir a tu odontólogo, cuidarte, si hay un rash, mi hermano, vaya y chequee qué es lo que le está saliendo, si le está produciendo una alergia o algo. No tiene que estar poniéndose crema, inventando, porque a veces sale peor. Bueno, tenemos un aumento de hombres yendo a estéticas. Sí. Eso es un claro indicador de que del autocuidado. se están del autocuidado. están más conscientes de que no les quita hombría, como usted decía hace un momento. Pero tampoco le quita hombría tú ir a un terapeuta Claro. y hablar. No es un consejero, no es alguien que te va a decir cómo tu vida va a estar ahí. Es un acompañante en tu proceso y te va a ayudar a que tú te potencialices en el área que tú quieras potenciar. Tener esa potencia, tú sabes. Pero tienes que pedir ayuda y tienes que dejarte ayudar. Y uno como, al menos yo y Eli, como compañeras, amigas, si tenemos hijos, varones, hombres, si tenemos esposos, ¿cómo? Y es este tipo de hombre que no hay una expresión que he escuchado mucho, que la depresión sonríe, que es este tipo de depresión que
que el hombre sonríe o siempre está bien y nunca te dice que está mal. Yo estoy bien, todo está bien siempre. Tú le preguntas algo y todo siempre te responde que está bien. ¿Cómo la familia, al menos los que estamos de este lado, podemos al menos vislumbrar o darnos cuenta de que ese familiar o ese amigo, ese esposo o ese hijo está pasando por un proceso depresivo? Bueno, lo primero que se haría es una intervención donde no es una sola persona, sino que la familia se sienten y hablen con él y le digan las cosas de manera clara. Sin esa intervención se necesita alguien que sea también un profesional de la salud, algún terapeuta, un psicólogo, un consejero, un trabajador social, que también lo ayuda a guiarse ese proceso de intervención, decirle, mira, te estamos observando que está pasando esto, esto y esto, y como te amamos y te queremos ofrecerte, acompañarte en este proceso, vamos a empezarlo, y etcétera, etcétera. Hay técnicas para esas intervenciones. Eh, para los familiares es difícil, y esa es una de las partes de la espiral que no se ven, tanto en la depresión como en otros trastornos mentales. El familiar cercano vive ese dolor que está viviéndose con esa impotencia. He oído a personas que me dicen, yo quisiera salir de esto, que son familiares, y es difícil cuando tú lo ves así en el familiar, pero es parte del mismo proceso, porque a veces tú tienes una persona con alguno de estos trastornos, de alguna de estas situaciones, y ven, te lo voy a llevar como un radio para que tú me le pongas un transistor y me lo arregles. Y eso no se puede, porque ya tiene que hacer también cambios sustanciales de lo que es la familia, de lo que son las personas alrededor. A veces tienen que cambiar cosas. Sí, comentábamos hace un rato que la terapia no es una medicina mágica de, ay, fui a terapia y listo, la primera sesión salgo curado. No, que la terapia es acompañamiento, es la creación de herramientas, es concientización, o sea, no ver la terapia como una pastillita mágica, sino como es un proceso también. Y que la familia de alguna otra forma entienda y la misma persona que está en ese proceso depresivo entienda que es un proceso. Y lo que él expresaba hace un momento, el hecho de que la familia te lleve no significa, es lo que pude Que vas a curar. interpretar, que vas a curar. O sea, entiendo que también esa recuperación, y por eso estamos aquí conversando contigo el día de hoy, es para que tú entiendas que todo inicia con entender que necesitas ayuda, aceptarlo tú primero. O sea, escuchar, ver y hacerte una propia autoevaluación y tú aceptar y dar ese paso. A mí me queda una duda. Ya vemos que hay todo un hueco, vamos a decirlo, un hoyo profundo en el que esa persona va cayendo y se va llevando consigo todo a su paso, hasta sepultarse y tocar fondo como usted nos contó que le tocó vivir. ¿Qué no debemos decirle a esa persona que ya identificamos está en un proceso de depresión? Que no se debe decir jamás, ni siquiera quizás en una consulta. Bueno, de por sí la persona que está viviendo un proceso depresivo se autolesiona lo suficiente como para que los familiares se pongan en eso. O sea, el discurso interno que tiene una persona de depresión es muy fuerte, muy de un juicio muy profundo hacia el mismo. Entonces, sí, el que tú le digas a una persona, mira, tú vas a poder con esto, tú, tú, tú tienes más fuerza que esto, la cosa, se siente a veces el que está siendo depresivo como que está siendo atacado. Entonces, hay que tener un balance. Y por eso es que se dice que es un proceso conjunto, porque regularmente lo que se van trabajando son pequeñas metas que vayan alcanzando. Dependiendo del nivel de depresión, depende del tipo de depresión que haya, la persona lleva medicación. ¿Qué niveles de depresión existen en ese aspecto? ¿O cómo identificas, por ejemplo, cuando una depresión ya es muy severa, que tiene que remitirse a psiquiatra, o sea, para que tener un apoyo psicológico y psiquiátrico, y
¿Cuál es ese límite? O sea, que el psicólogo decide, mira, esta persona necesita también acompañarlos con medicina. En psiquiatría regularmente se trabaja es cuando la persona te dice que ya tiene una ideación suicida. Ok, el paciente tiene que ir contigo y decirte, doctor, yo o intenté suicidarme o tengo estos pensamientos. Pensamientos, exacto. Y ahí realmente se trabaja directamente con psiquiatría. Pensamientos intrusivos. He escuchado que se menciona. Se llaman, ajá. Se llaman pensamientos intrusivos. Ahí directamente se manda a psiquiatría. Eso no se espera que haya un intento, no se espera que haya un indicador. Ya ahí originalmente, ahí se interviene. Cuando ya hay los primeros intentos, ya llevan hasta procesos hasta de internamiento. Y eso va escalando. Muchas veces si se toma tiempo, si se agarran en las primeras etapas, vamos a decirlo así, la remisión es más posible. Pero también hay trastornos que son leves, que no se ven. Uno que se llama distimia. Distimia es un trastorno depresivo, vamos a decir, más o menos leve, medio, que dura años. Y tú ves a esa persona funcional, te va a trabajo, te estudia, tiene una novia, y tú lo ves, que como que todo le sale mal. Pierde los trabajos. Las relaciones le duran poco. No tiene intención de nada. Estudia algo, trabaja algo y le da lo mismo. Y es porque no tiene vamos a decir, esa pila que da la vida, sí, que da esa energía, porque tiene un trastorno. Pero eso es algo que se forma a raíz de experiencias o traumas o situaciones que vives, o es algo genético, o no, todavía no se sabe de dónde viene esa distimia. Puede ser trauma, puede ser genético. Hay una teoría que dice que el 30% de los trastornos tiene que ver con la genética. Puede ser situaciones, porque por ejemplo una depresión postparto en una mujer se puede extender en el tiempo y durar hasta 2 años. Hay el duelo complicado, eso se trabaja mucho en terapia de duelo, que pueden crear y pueden desarrollar una depresión que llega hasta depresión mayor con los años. Personas que, por ejemplo, y ahí viene un tema que es en las adicciones, especialmente el alcohol es el primer depresivo que hay. Una persona que comenzó en fiesta normal, bebiendo alcohol y creó dependencia del alcohol, y el alcohol como el mismo depresor lo entra en un proceso de la misma depresión y es creada por eso. Hay sustancias. Ahora que se está hablando de normalizar la marihuana, pero todavía no está muy claro, pero el THC también puede ser un depresor en algunas personas, especialmente si es genética o familiares que tienen trastornos mentales. Entonces, ¿qué te digo? Hay multifactores, es decir, decirte un factor, cada factor es individual. Sí. En hombres específicamente, ¿usted nos podría decir ejemplos? Por ejemplo, la pérdida de su trabajo en un hombre, o la pérdida de una pareja, no sé, ¿cuáles serían esos aspectos que más podrían detonar un episodio, no, esta enfermedad, o despertar esta enfermedad en un hombre? Bueno, es que ahí tú tienes que tener la línea, el límite de lo que es tristeza. O sea, tú pierdes un trabajo que tú tenías mucha ilusión, te va a dar tristeza. Qué sé yo, tú pierdes una relación donde tú entiendes que cierta parte tú tuviste culpa o no, te va a poner triste. Entiendo que para el hombre debe ser mucho más fuerte, porque para el hombre es como una derrota. Cuando hay una pérdida de una pareja, la mujer se pierde, ¿verdad? Hablábamos en uno de los episodios de que cuando hay un divorcio o cuando hay una muerte repentina, hay muchos patrones que se rompen junto con esa pérdida o esa muerte. En el caso de las separaciones, la mujer quizás por ser tan expresiva, lo hace duelo durante la relación, lo grita, lo habla con las amigas, pero en el caso del hombre, diría yo, pienso, hasta una vergüenza, porque quizás se siente señalado por los demás, tú no eres un hombre, mira cómo se te fue esa, o sea, no sé, lo estoy mirando desde el punto de vista mujer,
y me gustaría que usted como hombre lo exprese para que las personas que nos están viendo pues puedan verse quizás ilustradas. ¿Qué siente el hombre cuando pierde algo? Usted nos comentaba que usted perdió todo. Sí, Usted no, yo perdí todo, pero entonces... ya yo estaba en un proceso depresivo. O sea, la pérdida fue muy posiblemente porque ya había una depresión caminando, que no tiene que ver con las cosas de que fui perdiendo en la vida, sino que ya venía un proceso depresivo. Entonces, tú indicar que esta persona se va a detonar por esto, por este episodio dado, eso es muy personal, eso es muy particular. Eso, o sea, pueden sí, ser un cúmulo de cosas. puede ser un cúmulo de cosas, puede ser una sola cosa. O sea, es más difícil perder la pérdida, la persona que es si manejar una pérdida, una persona que esté acostumbrada a ganar y perder, a alguien que siempre esté ganando, y en un momento dado tiene una pérdida. Ese muchacho que estudia y saca 80, 90, 100, 80, 90, 100, en un momento dado le tocó un profesor una materia que no pudo dar, o faltó por X o Y motivo, y quemó esa materia. Esa pérdida se le hace más difícil manejar que el que está pasando en 70, que está pasando a raya. Entonces, sí, porque está acostumbrado a otros exacto, está acostumbrado a otros estándares y se exige más, vamos a decirlo así. Y entonces, tú decís que ese muchacho detonó por una depresión, no, pasó un proceso depresivo, tal vez por una tristeza mal manejada. Y ya eso detonó en él, dice, no, ya yo no sirvo, no valgo, una cosa. Pero la evidencia de él es que toda la vida le ha ido bien, te fue mal en una cosa. Cuando usted dice tristeza mal manejada, se refiere a personas que no sanaron una herida y se la repitieron tanto que se la creyeron. Que se la creyeron. O sea, si tú te repites todos los días, yo soy un perdedor, no puedo, o sea, se te va a hacer realidad. Sí, porque uno se alimenta con lo que uno se dice, en una cierta manera. Pero también vamos a lo físico. Eres tu amigo eterno porque ahí estás todos los días. Sí, exacto. Sí. Pero que también vamos a decir una cosa, para que haya una depresión tiene que haber múltiples factores. Y uno de los factores, el factor neurológico, estaban hablando antes del podcast eso, de una operación que se hizo y la cosa. ¿Por qué? Porque hay una hiperactividad en la amígdala. O sea, lo que te hace manejar el miedo está hiperactiva. Pero entonces hay una hipoactividad en tu corteza prefrontal, que es la que te ayuda a regular y a ecualizar, vamos a decir, las emociones y las funciones ejecutivas. Entonces, tanto esas emociones van a estar tan en baja, pero al mismo tiempo esa sensación de miedo y de pérdida y de que todo va a estar activo. Entonces, sí tiene que haber factores. Puede ser un desencadenante, pero no todo el mundo, porque tenga esa pérdida o porque tuvo algún tipo de situación personal, va a entrar en una depresión. Vamos a entrarlo así. O sea, se está hablando de que creo que es el 4.9 ahora de la población mundial que está pasando por un proceso depresivo. Si vamos a decir cerca de un 5%. Tal vez a veces, porque es que hay una mala información ahora en las redes sociales, y eso sí era un tema que yo quería hablar. TikTok, esos videitos cortos de Instagram, todas esas cosas, está bien, ayudan en muchas cosas, pero en otras desayudan. O sea, que tú tengas unos o dos indicadores de cualquier trastorno mental no quiere decir que tú tengas ese trastorno. Tú tienes la sospecha, ve a un terapeuta, ve a un psiquiatra, ve a un psicólogo, pide ayuda, déjate ayudar. Y deja que esa persona te diagnostique, no te autodiagnostique, porque algo que tú te repitas 1000 veces se va a creer en una verdad. Entonces, si yo digo, mira, yo estoy depresivo, yo estoy mal, yo soy, como he oído que me han venido a mí, de que yo soy un trastorno límite, y yo, ok, ¿quién te diagnosticó? Entonces, eso no tiene que ver, no, porque yo vi un video y después yo busqué cuáles son los indicadores. Yo le digo, pero claro, le busco el DSM, que es el manual de diagnóstico, y yo le digo, aquí ven, mira y comienzo a leer el indicador. Así yo te digo, mira, esa es otra enfermedad.
homo. Entonces hay mucho colindante entre un trastorno y otro. Ese tema que usted acaba de tocar, que para mí es sumamente importante, y lo vimos antes de iniciar la grabación, o sea, antes de estar en este proceso, el tema de los jóvenes. Ha sido alarmante el aumento de casos vistos en consulta, lo hablábamos hace un momento, de personas muy jóvenes. Y si nos ponemos a mirar la parte cultural, donde los hombres son menos propensos a asistir a consulta, también por cultura, tú tienes que ser fuerte, son de las cosas que en casita nos enseñan, ¿verdad? Tú eres el hombre, tú tienes que ser fuerte, tú no puedes andar como niña, llorando por ahí. El hombre no llora. El hombre no llora. El hombre es el único proveedor, entonces toda la presión es sobre él. Entonces, en estos jóvenes, en esta usted la cabeza de la generación, familia. en esta generación donde tenemos esa herramienta tan poderosa que es el Internet, donde usted mismo acaba de hacer ese énfasis, esos videitos, nuestros chicos, nuestros jóvenes que están ahí en pantalla ahora mismo viéndonos, están todo el día bombardeados por esa información. Sin embargo, hablábamos que es impresionante el ver al mismo tiempo cómo ellos mismos están tomando la decisión de dar ese paso del que hablábamos, de necesito ayuda, quiero consultarme. ¿Qué pasa con esta generación? ¿Qué podemos ver y cuál es su perspectiva profesional en cuanto a eso? Bueno, yo puedo decir de manera personal que a mí me encantan los jóvenes, porque ellos van a consulta y tienen la disciplina de ir con cierta regularidad. Ellos quieren hacer un proceso, quieren mejorar, quieren salir. Eso tal vez nos faltó a nuestra generación, y eso sí yo se lo puedo decir. Que vienen mal informados a veces, porque un psicólogo no es un consejero, un psicólogo no es tu padre, un psicólogo no es un cura que tú te vayas a confesar. El psicólogo es una persona que ha llevado un entrenamiento psicológico y te va a guiar en un proceso y te va a dar un grupo de herramientas para que tú salgas de una situación dada. Entonces, el tú creer que vas a ir simplemente a sanar con 1 o 2 consultas, es una ilusión también, porque ese es uno de los problemas que también yo veo en esta nueva generación, como son la generación de lo inmediato. O sea, yo le doy a un botón, un clip, y ya le doy a enter a algo, y ya tengo que tener la solución, y esto no es es más allá de un proceso. Y como estaba hablando contigo ahorita, de que algunos llevan medicación o no, hay medicaciones que duran 3, 4, 5, 6 semanas en hacer el efecto deseado. Hay algunas que no son las indicadas, y no es porque sea un buen o mal médico, sino porque por uno o otro motivo a ti no te hizo efecto deseado, entonces hay que cambiártela por otra. Hay medicaciones que, qué sé yo, que aumentan de peso, y a las niñas, a las jovencitas no les gusta mucho eso. Y entonces porque se desata otro problema. Entonces tú vas viendo un grupo de situaciones que el terapeuta, conjuntamente a veces con el psiquiatra, a veces hasta con neurólogos o otro especialista alimenticio. A mí me han venido muchos casos ahora de depresión de pacientes post-bariátricos. Que eso no se veía antes. Tras la búsqueda de ese autocuidado. De ese autocuidado se cortan el estómago. En el estómago hay una parte de la regulación emocional. Sí. ¿Tú sientes miedo? ¿Dónde tú sientes? Y supongo, la mayoría de esos pacientes postbariátricos son mujeres o también han tenido hombres. Okay. Hombres, sí. ¿Y cree que eso puede influir también en un proceso de mal manejo de la gestión de las emociones? Se suma todo, es que se suma todo, porque tal vez, y quiero creerlo, que muchos médicos le dan las indicaciones dadas. O sea, tú eres bariátrico, tienes que alimentarte de esta manera, tienes que llevar esta dieta, como quiera, aunque tú estés rebajando, tienes que hacer ejercicio, esto y lo otro, pero ellos lo que quieren es el resultado inmediato, déjame perder peso. Y entonces ahí es que viene la situación, porque ya no van a hacer, ni van a tener la misma resistencia un paciente postbariátrico a tomar alcohol. Y que el alcohol también lo deprime, entonces
se alimenta la misma depresión. Se Del autolacera. alcohol Ajá. y de otros, y si es un paciente con adicción al tabaco, por ejemplo, que se ve mucho más en hombres, la nicotina también es depresiva, autodeprime, ¿no? Sí. La nicotina te deprime, el alcohol te deprime, imagínate si fumas. Bueno, la nicotina es un estimulante. Lo que pasa es que te ayuda, te da la sensación de estimulación, de placer, pero no es que ella te deprime, sino que cuando se va esa sensación, tú estás Vuelves al mismo vuelvo punto donde o más iniciaste, bajo, o porque tú tuviste un puntico más arriba de la sensación. Entonces tú buscando, se te crea la compulsión a fumar para estar sobreestimulado y tú ves que un depresivo se fuma una caja de cigarrillos en un minuto. Sí. Entonces eso también podría ser un indicador de una Podría persona. ser un O indicador. saber qué tantos cigarrillos se fuma. Por ejemplo, usted hablaba de que ha tenido de diferentes tipos de pacientes, de generacional, hablo, y que los jóvenes pues son los más propensos a ir a consulta por el tipo de generación, el tipo de cultura que ellos han desarrollado. Que no es que sea un aumento, por eso hice el Sino que comentario. hay más visibilidad de ello. Sí, se dice hay un aumento en los jóvenes, hay una crisis en los jóvenes. No, hay más herramientas de ilustración que le indican a ellos, ve Sí. a buscar esa ayuda. No, hay una herramienta muy buena que están teniendo los colegios ahora, que son esas psicólogas educativas. Un Esos aplauso para psicólogos. eso, Un realmente. aplauso a esas Así jóvenes que es. están haciendo un excelente trabajo en muchos colegios que te lo refieren a psicología. Porque están viendo que el muchacho está teniendo una conducta. Tú ves que lo agarran con un vape en un pasillo. Y es un indicador de que tiene algún tipo de ansiedad. Como ellas no tienen el entrenamiento clínico, pero sí saben, porque son psicólogas, aunque sean del área educativa, tienen el conocimiento básico, dicen, necesita algo más allá. Así que padres y madres que acaban de escuchar este comentario, sepan que tienen un aliado en esos colegios y en esas escuelas, profesionales que están mirando a sus hijos con ojos que no son de padres y que lo único que buscan es ayudar. Y por eso esa alianza que ha venido desde esta rama de la psicología ha logrado entrar a los colegios. Así que valoremos esa parte porque es muy importante. Es muy importante y es muy buena y se va viendo. ¿En qué? En que hay un aumento porque hay colegios que incluso te dicen si no van a terapia te lo vamos a expulsar. Por el tema de la conducta. Por el tema de la conducta. ¿Por qué? Porque imagínate tú, tú tienes 10, 12, 15, hasta 20 estudiantes en un aula y uno te está dañando el grupo. No, y es interesante ese tema porque en las aulas normalmente los hombres son los que tienen más temas de conducta. Se ve mucho más en los colegios, porcentualmente, que los hombres representan más temas, más llamado a la dirección que las mujeres. Entonces no sé si eso de alguna otra forma también se podría estar relacionando. Sí, es que hay mucha relación. Por ejemplo, en las universidades, y fue un tema que hablamos aquí antes del podcast, tú ves más estudiantes, mujeres que hombres en la universidad terminando las carreras. En mi área en psicología nosotros éramos en el curso 1, 2, 3, 4 y éramos casi 20 estudiantes. Es decir, eran 17 mujeres y 16, 17 mujeres y eran 3 o 4 hombres. ¿Por qué cree que pasa eso? O sea, precisamente en la carrera de psicología, que o en algunas carreras, porque no solo en psicología, hay muchas carreras donde se ve más presencia de mujeres que hombres. ¿Viene eso dado por alguna condición social? La presión social de que tiene que producir. ¿Por qué? Porque él quiere y lo lleva a la sociedad que tenga un mejor carro, que tenga una mejor ropa, que pueda sacar un apartamento. Entonces, a veces llevar eso de no todo el mundo puede llevar un estudio universitario y llevar una carrera profesional paralela. Entonces, si son muy buenos paquetes económicos que se están presentando, a veces sueltan la carrera. Entonces, después tú reiniciar otra vez un proceso de estudio. Da más dificultad. Muy cuesta arriba. No, y que usted comentaba que de alguna otra forma la depresión también son procesos que se acumulan, traumas, cosas que tú vas acumulando y que bueno, hubo algo que te lo detonó en tu proceso. Y es curioso porque posiblemente, es una teoría, muchos hombres
se decidieron ir por algo que a lo mejor no les apasionaba, pero le iba a producir dinero. Entonces, ¿cómo de alguna otra forma los hombres desde muy jóvenes también orientan su vida a no necesariamente la pasión que sienten por algo, sino a esa aceptación que quieren y viven buscando por parte no solamente de la sociedad, sino de otros hombres? Porque en el caso de las mujeres es, te arreglas no para el hombre, a veces te arreglas para otras mujeres, para competir o para que las otras mujeres no te hablen, pero en el caso de los hombres es qué tan poderoso, qué tanto, qué estatus o qué puedo lograr yo, ¿verdad? Que tienen un amigo, o como para yo también ser grande, o que me vean, o que me acepten como un hombre, vamos a decirlo, hecho y derecho. Bueno, yo creo que se llama un constructo social, habría que hablar con un psicólogo. De lo que yo he observado es que el hombre compite con los mismos hombres y con las mujeres y con el mundo y con lo que la sociedad está esperando de él, y a veces se hace cuesta arriba. Por eso yo veo de que se va a hacer millonario antes de los 30 y ese es su objetivo. Y yo digo, bueno, ojalá que te llegues, pero si tú ves que el que se hace millonario antes de los 30 realmente de manera legal, vamos a decirlo así, es porque ha llevado un proceso y porque ha podido sacar una idea genial o algo así. Y ya es un caso que sale de la normativa. Un Zuckerberg. Eso fue un caso. Sí. Pero ¿cuánto estudiaron con él en esa universidad? Ujú. La promoción de él fácil 70, 100 muchachos. O sea O que sea, no debe ser un factor de comparación. no puede ser en comparación. Jamás. Tú no puedes caerle atrás a un Bill Gates. Ujú. O sea, son casos excepcionales. Ah, bueno, tú lo tienes de objetivo. Qué bueno. Pero también tú puedes llegar a la mitad y Sí, sentirte está bien bien. contigo y está bien. Claro. Pero eso también es que la sociedad, entiendo que a veces mete una presión. Y no estamos hablando solamente en clase alta. Yo lo trabajé en hospitales y yo lo vi en los barrios. El muchacho que quiere los Jordan. Ujú. Uno tiene Jordan. Y si Entonces, no lo tiene, ya eso es un drama. ese es un drama. Claro, Quiere el reloj de sí. tal tipo, la pasola de tal tipo. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que tú estás El mandando? simple hecho de Ujú. salir, Sí. porque fulano ya salió con aquella muchachita que es la más bonita del barrio y aquella la noviecita, pero yo no he podido llegar a ese nivel, entonces yo me estoy comparando porque me estoy viendo inferior. Entonces ya a ese otro nivel socioeconómico, entonces se le hace más difícil acceder a esos servicios de salud. Así es. Porque tal vez él va entrando en una depresión porque dice, yo no puedo tener todo Jordan. Y mira, muchacha no sale. Y yo salí con esta muchacha y tenía que invitarla y ella misma me dijo, porque Yo soy el hazme reír del grupo grupo. o la cosa. Y entonces se sienten mal con él si hay algún factor genético o algo. Se le va destapando y entra en un proceso depresivo y la ayuda social es más difícil. ¿Qué consejos debemos darle a las familias, a esas madres, a esos padres, a esos hermanos, a ese núcleo que convive día a día con este hombre o joven en depresión que lamentablemente todavía no aprende a expresarlo y se mantiene con ese dolor en silencio? ¿Qué consejos podemos darle? ¿Qué herramientas? Simplemente que sean abiertos con él, que lo escuchen, digan cómo se sienten, no lo que tienen que hacer. Porque nadie con un proceso que esté consciente o esté concientizándose de una depresión quiere estar ahí. La depresión no es un estado que uno quiera vivir ni quiere estar. Nadie quiere estar enfermo. No, nadie quiere estar enfermo. Así es. Y es difícil porque es como estaba diciendo en el inicio, cuando tú tienes un dolor en algún lado, tú vas a un especialista, te duele el pecho, te duele un brazo, te duele una pierna, tú vas, pero cuando te duele el alma, ¿a dónde tú vas? Cuando tú sientes ese dolor interno, ese vacío, ¿dónde? ¿Cómo? Entonces, pueden venir conceptos que he oído mucho, que eso es cultural también, que es lo religioso, que ayuda, no voy a decir que desayuda, pero a veces esa ayuda, quieren ayudar y lo que hacen es desayuda, porque los pastores, los sacerdotes, tienen que concientizarse también que esto no es
un estado de ánimo que quiere estar la persona, sino que es una enfermedad. Entonces, de alguna otra forma, ¿usted cree que como sociedad hemos, no, hemos descuidado enseñarle al hombre sobre la gestión de estas emociones, el expresar lo que sienten? O sea, no hemos hecho un trabajo de concientización. Bueno, ahora lo vemos en los jóvenes, que sí, cada día más hombres sí expresan, sí lloran, sí dicen lo que sienten, que es producto de esta generación. Pero cuando lo vemos con esos papás o esos abuelos, que la forma en la que expresan amor es regalar, toma hijo, 1,000 pesos. Que se supone que es tu cuna de confianza. Exacto, 1,000 pesos como para decirte te quiero, porque es como la forma en la que ellos fueron criados, que era el afecto que daba el hombre, o sea, proveer. Sí, pero que qué bueno que estamos adelantando entonces, porque Así es. realmente esas personas que son de esa manera, tú no le puedes decir que están bien o están mal. Claro, es su forma. Es su forma. Sí, cuando se entra en un proceso de terapia familiar, esa persona también tú te das cuenta que tiene muchísimas cosas que sanar. Y a veces son los que se quedan en terapia realmente, y me ha pasado. Pero es lo que te digo, a veces se necesita que haya un enfermo en la familia de alguna cosa, o sea, una depresión, consumo de droga o algo, para que tú te des cuenta que es el sistema entero que está dañado. Y ese, vamos a decir, ese síntoma que viene siendo ese paciente síntoma, el que te trae a la estructura familiar y se sanan todo. Y eso es muy lindo, tú trabajas ese proceso. Pero tú decirle al papá, decirle al tío, decirle al abuelo, decirle a esa estructura familiar, ustedes están mal, cuando algo viene de generación en generación. Hay una historia muy famosa que a mí me gusta contar. Y yo lo he contado en terapia de familia, que es el, el esposo que se casa con esta señora y ella le prepara un sándwich. Pero en ese sándwich ella corta los bordes de una manera. Y el sándwich está bonito, está bueno. Y él le dice, y ven acá, ¿y por qué ustedes lo preparan así? Y dice, porque así que lo hacía mi mamá. Y viene donde la mamá y un día en una cosa de familia y le dice a la suegra, doña, ¿y usted qué le enseñó a hacer ese sándwich a su hija de esa forma? Y dice, sí, sí, porque así me enseñó mi mamá. Pero entonces se armó una de esas actividades grandes donde van toda la familia y buscan a la abuelita y la abuelita está ahí y le dicen a la abuelita, ven acá, ¿y cómo fue que tú le enseñaste a ella? Que mi esposa me dice, no, yo tenía que hacer los sándwiches así porque yo tenía una sartén de ese tamaño y tenía que cortarlo para que me cupiera. O sea, que algo que fue circunstancial es un patrón se convirtió repetitivo. en patrón. Exacto, entonces se arman repetitivos, patrones en muchos pensamientos, en muchas conductas y entonces se rompe en ese miembro de la familia que viene ya con un trastorno grave, con consumo de droga, con intento de suicidio, o con una depresión. Y hablando, algo que me pareció muy curioso investigando sobre el tema es que vi que la tasa de suicidios en hombres es mucho mayor que la de las mujeres. Esto también viene dado porque el hombre se calla esas situaciones de depresión, supongo. Sí, porque creo que van más mujeres que hombres a consulta. Y realmente sí, la mujer entiende en algún momento que necesita algún tipo de ayuda. Y como hay ya más apertura de eso, y las mujeres tienen su propio grupo de apoyo porque hablan de las emociones y pueden ir a consulta más fácil, el hombre se lo traga y entonces tú ves ya cuando hay el acto. Y lo hemos visto hasta con actores famosos, Robin Williams, un suicidio. Que se veía como la depresión feliz, o sea, Sí. y de repente se suicidó. Sí, diferente se suicidó. Y pasa mucho, Y muchísimo pasa con mucho. los hombres, o sea, los hombres no se muestran débil, sino que un día simplemente se desploman. Y no hay un tema que a veces se juzga hasta, no sé, la debilidad del hombre, el poder ser o no. Claro, porque hay jóvenes e incluso adultos que van y te dicen a la esposa o a la mamá o a los padres, mira, yo me siento muy triste o yo me siento, estoy sintiendo de esta forma, y lo que hacen es como desacreditar lo que está valor. diciendo, quitarle valor. Como que ponte, lo meten, no, te va a meter en fútbol, no te va a meter en esto, pero le van quitando valor a lo que realmente él está sintiendo porque él tiene que ser fuerte. Bueno, hay
una de las metodologías de trabajar la depresión es la activación conductual. Sí puede ayudar. Puede ayudar que esté en fútbol, que esté en natación, que esté en karate. Sí, pero se trabaja también con la terapia. Es acompañado. Es acompañado, es decir, hay cosas que sí suman y pueden ayudar en el proceso, pero no es el proceso así. Porque si no pasa como el cigarro, que entonces cuando ya no está, esa sensación queda otra vez el vacío. Uh-huh. Y una de las cosas más difíciles es que cuando salen de una situación, puede haber una recaída. Entonces, también es concientizar a la persona que si tú estás sintiendo, estos son tus indicadores de recaída, pide ayuda. A veces hay que hacer técnicas de meditación por año. ¿Qué técnicas recomienda que pueden, qué recomendaciones para los hombres que nos están escuchando o para los familiares que nos están escuchando, le recomendaría hacer a estos hombres o a estas personas que están pasando por depresión para buscar aliviar un poco el peso? Bueno, aliviar el peso se alivia a través de un trabajo terapéutico. Estadísticamente la que mejor ha dado resultados es la terapia cognitivo-conductual, eso para las depresiones, y yo le sumaría también la terapia por la evidencia, que es mindfulness, porque ayuda a la prevención de recaída. ¿Podría repetir, por favor, lo que acaba de mencionar para que las personas que nos siguen puedan ilustrarse? ¿Cómo se llama esa metodología? Bueno, la terapia cognitiva conductual, una terapia que se le va dejando tareas y van consiguiendo y poco a poco y van saliendo. Muchas personas, si tienen una depresión leve o una tristeza, pueden salir de ella. Y le sumo ya lo que es la técnica de mindfulness, que eso ayuda mucho a prevenir recaídas. Y también es un estilo de vida que ayuda a mejorar la calidad de vida muchísimo. ¿Y qué otra, por ejemplo, estos hombres que a lo mejor dicen, no, yo no voy a hacer mindfulness, ¿qué es eso? Para los machos. Pero nos vamos a encontrar con ese tipo de... Sí. ¿Qué otras cosas le recomendaría? ¿El deporte o actividades que los pudieran de alguna otra forma? Puede ser deporte, puede ser... Claro, acompañado de terapia. De terapia, puede ser muchísimas cosas. Lo que pasa es que cada caso es particular. Eso tendría que ver cada persona, porque hay quien le gusta la natación, pero hay quien le gusta levantar peso. No hay un patrón establecido. Exactamente. A mí, como siempre, me toca la parte más difícil, porque estos temas, mientras más se avanzan, de verdad que nos envuelven, porque son tantas informaciones valiosas e importantes. Yo nuevamente, de verdad, le doy las gracias, porque sé que no es fácil hablar desde la perspectiva personal, pero qué bendición el poder tomar ese camino de poder ayudar a los demás. Yo quisiera resumir hablándote a ti, que estás ahí viendo esto, que quizás eres tú ese hombre, o quizás tienes a ese hombre que amas y que quieres conducir. Antes de que el señor Daniel nos dé sus palabras acá finales y se despida. Sí, quisiéramos que un mensaje ya no solo de Daniel el psicólogo, sino del Daniel el hombre. ¿Qué mensaje le darías a esos hombres que te están escuchando? Mire, yo pienso, y lo he vivido, que el pedir ayuda no te hace menos fuerte que nada. O sea, hay situaciones que tú necesitas y quieres una nueva perspectiva para sobrepasar la situación que tú estés pasando. Y no está de mal pedir ayuda, porque no nacemos sabiendo todo. Y una ayuda nunca cae de más. Y a tiempo más. Y a tiempo más. Y te evita, mira, muchísimas situaciones que en el futuro vas a agradecer, decir, mira, wow, yo estoy de este lado. Decirte que entendimos esta tarde que la depresión sí es una enfermedad, como cualquier otra, hasta como una gripe. Es una enfermedad y el tratarla, el buscar ayuda es una forma de autocuidarte. Así que también aprendimos a partir de hoy, no te vamos a decir tú puedes, no te vamos a decir debes salir de ahí, lucha, porque sabemos y acabamos de entender que te lo estás diciendo diariamente. Solamente queremos que en ese discurso cambies algunas palabras que quizás te están lastimando
y las cambies por otras que te conduzcan a cuidarte y amarte aún más. Y que te elijas todos los días y que no por la condición de sexo que te tocó en la vida tengas que aceptar lo que te impone la sociedad sobre ciertos patrones que debes cumplir para ser exitoso, ¿no? El éxito lo defines tú en tu vida, el éxito te lo pones tú. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, Eli, toda acción cuenta. Cuando se trata de cuidar lo más valioso que tenemos, y eso valioso es la vida. La vida, señor Daniel, muchísimas gracias. Gracias a Daniel, ustedes. si alguno de los que escucharon y vieron el podcast quisieran seguirte, ¿tú nos puedes indicar alguna red social? Sí, nosotros estamos en Instagram como 5consultas.com.do. @, psicoconsultas. .com.do. Por ahí pueden. Daniel Carreras, Sí, psicólogo. psicólogo ¿En clínico. dónde atiendes, Daniel, por si alguno...? En mi consultorio, que hay mismo en Psicoconsultas, eso está en la Nacaona, Perfecto. Y en el lado de Bellavista. si este contenido conectó contigo y quieres seguir sintonizando episodios de Protegiendo Vidas, recuerda que puedes ver nuestros shorts, nuestros pequeños segmentos a través de @memorial_rd y @fundación memorial. En ese espacio vas a encontrar un link que te va a redirigir a nuestro YouTube, que también aparece como Protegiendo Vidas Podcast, o a través de Spotify como Protegiendo Vidas Podcast. Nos encanta y nos va a seguir encantando tenerlos acá a encontrar. con nosotros. Nos vemos en un próximo episodio y mientras nos volvemos a encontrar, sigamos Protegiendo protegiendo vidas. vidas.